Constanza, qué bonito que viniste. Ay, gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a conversar sabroso. Bienvenida. Gracias. Constanza, qué bueno que estás aquí. Gracias por dedicarnos ese ratito. Gracias. Vamos a conversar un poco de tu trabajo, de tu recorrido, de tus inquietudes, de tu proceso, que me gusta mucho conocer y hurgar ahí, ¿no? De los por qué haces las cosas. Y bueno, para eso creo que vamos a hacerles una pequeña intro a los amigos para que sepan de quién estamos hablando, que es mi Constanza. Y nada, que la tenemos aquí. Gracias. Ella es Constanza de Rogatis. Constanza nace en Caracas en 1976. Estudia en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y en la Fundación Estudio Marangoni de Florencia. Se especializa en museología en la Facultad de Arquitectura también de la UCB. De Rogatis inició su trayectoria artística interesándose por los espacios cotidianos, un ámbito que le ha servido de puente conceptual hacia el tema de la intimidad, el cuerpo, la feminidad, el fragmento y las emociones. Comenzó a exhibir su trabajo en el año 2006 en las muestras colectivas Venezuela en el Día y el Valle y Una mirada a lo cotidiano, ambas realizadas en el Museo Alejandro Otero. Desde entonces ha participado en diversas exposiciones grupales a nivel nacional e internacional. Constanza también ha presentado su obra de manera individual en la Galería 3 y 3 en el 2016 con la muestra El Puente. En el 2017 con la muestra Aquí, periodo de prueba en la Galería Abra. Luego lo hizo en la Galería Beatriz Gil en el 2019 con la muestra Aquí, despliegue. Y luego la muestra Ofrenda en la Galería Abra en el 2021. Su más reciente muestra, Colérica, que inauguró el pasado noviembre, está en la Galería Abra actualmente en Caracas. Ha trabajado como curadora para el Museo Alejandro Otero, en donde tuvo a su cargo la investigación y documentación del archivo personal del artista Alejandro Otero. También ha realizado curadurías de arte venezolano para galerías e instituciones museísticas como el Museo Carlos Cruz Diez, la Sala Mendoza, la Fundación de Empresas Polar y la Colección Mercantil y el Centro Cultural Chacao. Y más recientemente dirigió la sala de exposiciones del Centro Cultural Trasnocho, Sala Tax. Entre los reconocimientos obtenidos destacan la mención especial en la exposición Una, Todas del proyecto Creadora en la Galería de Arte Nacional en el 2024 y el segundo premio en el segundo Salón Nacional de Fotografía GAF 2014 en Mérida Foto. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Constanza, me vinculan muchas cosas de tu trabajo, me vinculan a ti y sobre todo me encantaría comenzar por el tema de la ciudad, porque yo reviso todo tu trabajo, reviso tu fotografía, reviso tu Instagram obviamente y siempre hay Constanza, cuerpo, familia y ciudad. Sí. Es como una constante. Sí. Cuéntame esa cosa por la ciudad. Sí, creo que hay, digamos, una parte menos formal, por así decirlo, de vinculación de la imagen fotográfica con el transitar por la ciudad. Sobre todo que era una actividad que me acompañaba mucho en mis caminatas para poder desplazarme de un lugar a otro y me interesaba desde que empecé a interesarme por la fotografía, como tomar detalles de la ciudad, aspectos que pueden, al menos a mí, me pueden parecer curiosos o simpáticos. ¿Y? Creo que hay una necesidad en mí de poder vincularme como habitante de esta ciudad de alguna manera con ese
flujo de personas que se van moviendo, ¿no? Y entonces parte de esos recorridos que hago por las ciudades están vinculados con esa imagen. Claro, pero entonces es ciudad, paisaje, o sea, haces arquitectura, haces cotidianidad, haces Sí. paisaje, se te interesa toda la ciudad, lo que significa ella. Sí, creo que me llama la atención, hay como aspectos de, por ejemplo, el paisaje, quizás porque nosotros vivimos en una ciudad que está afortunadamente rodeada de verde o de aspectos naturales muy interesantes que tienen al menos a mi juicio, porque, bueno, claro, vivo aquí, amo mi ciudad, pero tienen unos aspectos bien interesantes como en diálogo con los edificios, la arquitectura. Y aún con la arquitectura informal creo que se da ese diálogo. Pero también me interesa como los detalles de la cotidianidad que se expresan en los muros o en cómo las personas van ¿Cómo se transformando. relacionan ellas con eso, no? Sí, sí. Qué bonito, qué interesante porque además eso le da como un contexto muy potente a lo que haces, ¿no? Que marca mucho, como marca tanto tu cotidianidad, marca mucho tu trabajo. Y eso me parece súper interesante, porque revisando las cosas que has hecho, toda tu obra, yo desde mi absoluta ignorancia y sobre todo, sobre mi más absoluta sensibilidad, ciertamente, aprecio muchísimo porque estás tú siempre en esa foto, aunque no estás, Ya. ¿no? O sea, tu ojo es muy especial, tiene una mirada distinta, ¿no? Y yo siento que tu presencia está muy marcada allí. Claro, luego se da más importante o más resaltantemente cuando están tus fragmentos de cuerpo, ¿no? Pero cuando no estás, estás. Ya, Eso me encanta. no lo había pensado de esa manera. Sí, sí, porque tienes un ojo, o sea, yo veo, tomas una foto, por ejemplo, de, no sé, quizás los buhoneros, en los maniquíes, y de cierta manera estás tú allí, Ya. está tu fragmento de cuerpo, está allí. Ah, claro. Sí, no lo había percibido de esa manera. Gracias por ese insight a mis imágenes. La verdad es que lo aprecio mucho. Sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ahora, que tú eres una artista contemporánea, Constanza, que, que es como son ahora, pienso yo, los artistas, ¿no? Que no, a ver, vamos a darle contexto a esta conversación loca. Antes los artistas eran una gente que se metía en su taller a producir y basta, Sí. ¿no? O sea, el exterior no me interesa más allá de cuanto me interesa para mi trabajo o para mi proceso de investigación. Pero los artistas ahora, y me parece que es súper importante, se vinculan a todo el proceso más allá de su obra, al proceso de difusión de su obra. Sí. Entonces, desde la misma investigación, el hacer, la curaduría, la instalación y la gerencia de su trabajo. Sí. Y yo creo que tú eres un ejemplo súper importante de eso. ¿Cómo te vinculas con todas esas cosas? ¿Qué prela más? ¿Qué te interesa más? Claro. ¿O qué cosa dice, ay, no, esto no lo quiero hacer, pero me toca? Sí, yo creo que es interesante eso que dices. En mi caso, se manifiesta por una parte por un interés que tengo en ciertos aspectos y en la otra, porque creo que quizás los medios de circulación de la obra han cambiado y se ha acelerado tanto que quizás el artista ahora tiene que participar más, aunque no le interese mucho. En mi caso, afortunadamente, no es tan traumático, quizás como otras personas que preferirían estar, como dices tú, quizás solamente trabajando en taller y no tener que hacer esas vinculaciones, sino que aporten específicamente para su trabajo. Creo que lo que pasa es que yo tuve una formación, como yo no tuve una formación formal, vaya la redundancia, como artista, sino que yo primero estudié en la Escuela de Artes de la Universidad Central, estudié
como formación de historia del arte, primero mi interés no era el producir obras, era entender y hablar sobre la obra de otros. Entonces, claro, de ahí se dieron se desprendió que profesionalmente me vinculé como investigadora a instituciones museísticas y mi trabajo se fue hacia ese lado. Y luego cuando poco a poco empiezo a darle también cabida a esa otra parte de exploración personal, de creación de obra, entonces ahí, claro, tuve que apelar a otros recursos. Pero sí creo que es interesante esto que comentas de el tema del cómo ahora el artista tiene que gestionar él mismo muchos aspectos de no solamente de su trabajo, ahí también, por ejemplo, en el caso del trabajo pienso en cómo el artista ahora quizás debe tener o la manera para poder proponer su trabajo para convocatorias o para exposiciones o tal, implica que el artista ya debe tener anticipadamente un trabajo al menos de poner en escrito de alguna manera lo que piensa acerca de su trabajo como un statement, no solamente que sepa de qué trata su trabajo, sino poder vincularse con algunos otros discursos que le permitan acceder a estas otras instancias, ¿no? Y luego la parte también de la difusión o de la difusión del trabajo, sí, en redes sociales o en otros medios. Eso eh, hoy en día creo que hay una voracidad por las imágenes y eso hace que las redes sociales impongan unos ciertos ritmos. Y eh, eso es bueno o es malo, esa voracidad que hay por presentar las imágenes, por mostrar. no lo sé, en principio parecería parece negativo, pero al menos como productor de imágenes y consumidor de imágenes, creo que es negativo desde mi propia experiencia, en el sentido que el consumo de imágenes se hace cada vez más rápido. No sé si hay tanto tiempo como de reflexión en cuanto a lo que uno está viendo. Interesantísimo eso, sí. Y, y luego, no no es mi caso porque en específico no monto contenido para promocionar algo que requiera necesariamente de las redes sociales, pero cada vez más ese ritmo hace que el que produce contenido tenga que mantenerse subiendo contenido, produciendo bajo unos lineamientos, bajo unas Formatos específicos sí, también. bajo unos formatos, bajo unas tendencias, y eso hace que, bueno, en cierto sentido todo vaya muy aceleradamente y todo hacia un mismo canal, ¿no? Y más allá de eso también, que yo muchas veces o sea, me lo cuestiono o lo cuestiono. Es que entonces cuando muestras todo lo que haces, ¿qué dejas para cuando de verdad tienes una propuesta formal entera, ¿no? Un proceso de investigación completo que ahora lo quieres mostrar para que se entienda? Después que mostraste tanto, oye, Sí, me dice el caramelo ya, ¿no? ya. ¿No? Sí, yo creo ahí comparto contigo una parte en que sí, es cierto que uno puede tender a mostrar demasiado, pero por la otra, hay un aspecto que no te van a quitar nunca, que es la experiencia propia de estar en el espacio viendo el trabajo, Sí. que no puede ser sustituido por la experiencia de ver una imagen en la pantalla. Entonces, claro, ahí sí que hay que es necesario ver el trabajo en el espacio. Por una parte acerca la idea de las plataformas digitales, te acerca a cosas a las que no puedes acceder en físico, y por el otro lado eh, te acerca a la posibilidad y por el otro lado te aleja porque hay un aspecto de esa percepción de la obra que no estás
lo estás integrando a tu experiencia, claramente. Entonces sí. Ciertamente, esa experiencia que es como obvio somática, o sea, tú tienes que estar en el lugar para ver todo lo que ese artista generó, ¿no? Como diálogo entre obras además, Sí. ¿no? Para que la experiencia sea completa, ciertamente. Sí, sí, ciertamente. Pero yo lo que digo es que siempre se pierde como uno. Dice, el actor El sorpresa tema es termina la como, sorpresa, como de qué nos está de verdad preparando, no saber todo de antemano. Todo, concuerdo en que tiene sentido. no, Totalmente. y sí, sí, sí. Bueno, y obviamente con el tema de los performance, que además tú también haces performance, no es lo mismo presenciar un performance en vivo que presenciar, o sea, que ver un performance en tu tabla, en la computadora, ¿no? Y el teléfono. Sí. O sea, la conexión que tú puedas tener con el artista en ese momento no es nunca la misma, ¿no? Así es. Sí, es una vinculación diferente, realmente. Ni la que viene el artista con el público que la está viendo, Totalmente. sí, sin duda. Eh, eh, Constanza, tú siempre te escuché decir, o tú lo he escuchado decir varias veces, es que yo soy el fotógrafo, yo no soy artista visual. Sí. Entonces me cuesta mucho entrar ¿no? en otro formato. Y yo veo que lo haces tan naturalmente, como por ejemplo en el performance, que no sé por qué lo dice, no, que es como un prejuicio contigo mismo, ¿no? Como un susto, es un susto. Yo creo que por una parte es como un respeto al trabajo de otros artistas que se dedican verdaderamente a esos medios y al dedicarse verdaderamente a esos medios tienen un conocimiento de ciertas estrategias para poder desarrollar obra a través de esos medios. Y por la otra porque en realidad, habiéndome formado como fotógrafo, sí que la experiencia del producir obra bajo otras estrategias es diferente y entonces uno va mucho a tientas y bueno, va probando, va probando, a veces no sale tan bien, a veces queda satisfecho con lo que sale. Si te sientes cómoda haciendo el performance, es que No, te da miedo horrible. no es que me dé miedo. Las veces que lo he hecho es porque he considerado que lo he necesitado para poder llevar a cabo una idea que no podía ser concretada de otra manera. Pero es como decir, a pesar de esta dificultad, tengo que hacerlo para poder concretar y hacer esta obra, que no se podría materializar de otra manera. Eso es tan interesante porque eso es un reto, ¿no? Sí, representa un reto, una dificultad y un reto que te empuja a intentar otras cosas. Sí, pero con mucha temeridad, o sea, con mucha también. Sí, eso es lo que tú dices, el sustico y el decir, bueno, ajá, Claro, porque igual haces performance, o sea, tus fotografías son performance, sí, ¿no? Claro, en la sí, privacidad de tu espacio, en tu taller, en tu estudio, o sea, pero tú haces un performance Sí. que fotografías. sí, sí. En ese caso, ahí claramente hay otra relación porque yo estoy trabajando con el dispositivo fotográfico, entonces no estoy pensando en no solamente en lo que estoy generando a partir de mi cuerpo, sino también en cómo esa imagen se va a procesar en ese dispositivo, cómo se va a generar esa imagen. Mientras que en las pocas experiencias que he tenido en performance con personas en un espacio, abandonas ese aspecto del diálogo con la cámara y está primero el diálogo con el público, que activa lo que estás haciendo y que es netamente necesario. Y luego esa propia percepción de tu relación, de tu relación de tu cuerpo con esos otros cuerpos. Establece una
no solamente una dinámica, sino también unas preguntas, unas ideas que surgen ahí que no surgen cuando estás solo frente a la cámara. Claro, y que las puedes resolver cuando estás solo frente a la cámara, quizás las puedes resolver porque tienes el tiempo de hacerlo, hacer los ajustes, no sé qué. Cuando estás en el proceso de hacer el performance, es ahí, o sea, Así es. ahí es lo que sale Sí. ahí, es lo que el cuerpo te dice allí, salga lo que salga. Así es. Interesante. Mm, Me, me, me gusta mucho lo que haces con tu obra, Constanza, porque es como revisar tu obra, es como revisar un cuerpo completo que se está estudiando por especialización. Como cuando uno va al traumatólogo, al gastroenterólogo, ¿verdad? Al neurólogo. Eso me parece porque desde el principio te has dedicado a segmentar el cuerpo, los sentimientos, las emociones, o sea, a describirla en preciso, por especialización, de así decir, ¿no? Sí. ¿Por qué eso? O sea, ¿te cuesta mucho ver el conjunto o no te gusta ver el conjunto? O sea, ¿por qué ese proceso de fragmentación Creo que es interesante eso que dices. Efectivamente hay esta parte de segmentación, de fragmentación. Creo que es parte, en un principio al menos creo, de pienso que tratar como de entender ese aspecto que estoy trabajando, y pienso que como al diseccionarlo puedo abordarlo mejor que quizás en solo esa ambición de abarcarlo todo, ¿no? Creo que a mí me permite entenderlo mejor si lo separo de esa manera. Pero oyéndote hacer esta pregunta, sí que está claro que está esa fragmentación, y que no sé muy bien qué pueda decir esa fragmentación adicionalmente a la intención que tengo de diseccionar y entender ese trabajo así por partes, ¿no? Para mí es como un método de trabajo, pero entiendo que hay una lectura que se está generando ahí, ¿sí? Y de la cual yo no lo he hecho voluntaria. No he hecho la fragmentación voluntaria para que haya una lectura a partir de eso. Sí, no sabría decirte que se puede desprender de esa idea de fragmentación, más allá del hecho de que me sirve Sí, como proceso de no, trabajo. sí, a mí me parece súper interesante porque cuando he visto tus muestras, bueno, la de ofrenda, que es maravillosa, Gracias. y ahora colérica, colérica, ¿no? Sí, estoy correcta. Está todavía en los galpones. Por cierto, ¿está hasta qué fecha? Hasta el 16 de de febrero, exactamente. Es igual, o sea, extraes solo un sentimiento que es el de la rabia, el de la cólera, Sí. ¿no? Estás iracunda solo ese, Sí. ¿no? Y entonces lo desarrolla. Sí. Y me parece súper potente, porque además eso le da una potencia a ese sentimiento o a ese sentir que muchas veces uno no es consciente, ¿no? Claro. O sea, cuando tú Claro. partes en pedacitos las cosas y ves los pedacitos separados, dices, wow, Claro, no me había fijado en ese aspecto. qué trama tan... Sí, creo que parte como de esa necesidad de poder entender, y entonces para mí el acercamiento a la estrategia es diseccionar diseccionar y tratar de abordarlo en el particular, en el aspecto de la emoción o la rabia, el temperamento colérico, porque hay algo que está como presente en mi trabajo desde hace un buen tiempo, que
como la autorreferencialidad o el autorretrato a través de preguntarme cosas acerca de esa vinculación que tengo con mi propio cuerpo. Y en ese caso era como una identificación con ese temperamento colérico descrito por los antiguos y pensar cómo lo puedo representar, cuáles son las vías que puedo tener para decir esto, ¿no? Entonces, ahí pude haber, a pesar de que sí consulté las ideas acerca de los otros temperamentos, inclusive en uno de los trabajos abordé los otros 3 temperamentos sucintamente, terminé seleccionando solo ese, que para mí era el más cercano a mí. Creo que porque quizás tengo la impresión que al manejar aspectos que están vinculados a mí puedo hablar con propiedad, siempre como bajo esa idea del tener cuidado de no hablar por otros, sino desde mi propia experiencia, ¿no? Creo que a eso... Claro, pero fíjate que yo te pudiera vincular con muchos otros sentimientos distintos al de la cólera. O sea, yo no me cuesta imaginar una Constanza furibunda. No, es un aspecto muy que forma parte de mi personalidad. Del agua mansa líbrame Dios, dice. No me define, pero sí es un aspecto muy, muy presente en mi manera de reaccionar ante ciertas cosas que puedo considerar que son injustas o inadecuadas. Suelo ser una persona que trata de sopesar mucho las cosas, pero bueno, ese temperamento aparece en esas situaciones en las que considero que se ha sobrepasado un límite y es mi manera de decir hasta aquí, ¿no? Hay un manejo diferente en otras personas, ¿no? Hay un manejo... Pero lo que me di cuenta de este temperamento, que en conjunto también con los otros temperamentos, que cada uno de ellos puede ser visto, puede ser entendido como un aspecto negativo, pero ese mismo temperamento tiene su contraparte positiva. Por ejemplo, pensaba en el temperamento melancólico, que en la antigüedad lo describían como un temperamento de personas que tendían a la tristeza, pero siendo personas que autorreflexivas y en sí mismas eran personas brillantes. O la idea de que un temperamento colérico estalla, es muy explosivo, pero también es valiente. O sea, porque se necesita el equilibrio aún en eso que puede parecer como un exceso, porque lo es, de un temperamento. Hay un aspecto positivo que lo compone, ¿no? Que era también parte de lo que descubrí haciendo este trabajo, que me pareció interesante. Súper interesante, porque además vinculaste es la cólera y la ira y esas rabias también. Hay un segmento de la exposición donde tenemos los grabados, se ve con las formas femeninas, sutiles, además con la visión femenina en la antigüedad, ¿no? Muy redondeadas, muy románticas, ¿no? Muy de eso, de estar en paz, Sí, de que aquí estoy plácidamente esperando por ti. sí, sí. Y las frases que complementan la imagen te sacuden mucho, ¿no? Sí, Entonces, eso que hiciste es muy potente. gracias. Sí, yo creo que ahí la vinculación con las imágenes de esas figuras mitológicas, esas figuras femeninas representadas en la tradición clásica,
era justamente esos ideales de belleza, que en ese entonces esos vientres abultados implicaban, la representación de la belleza, y que en mi caso ese vientre abultado estaba vinculado como a la idea de la rabia, o del malestar físico. Y lo que me parecía interesante también era un poco vincularme como a esa idea de la figura femenina, que aunque no creo que esté explícito en mi trabajo, o bueno, no lo digo como explícitamente, sí que parte de la idea de que al yo colocarme como medida en esas siluetas que hice con las siluetas de mi vientre, o sigo también una línea de investigación adelantada por muchas otras artistas mujeres antes que yo, en el que se busca como des- desplazar la idea de que el hombre es la medida del mundo. De Vitruvio, sí. Sí, y que bajo ese parámetro somos medidas las mujeres, ¿no? Y que en el aspecto de lo de la rabia, si ya la explosión de rabia no es entendido como un aspecto positivo, el que eso sea manifestado en una mujer es visto todavía de manera más negativa, ¿no? Las mujeres por mucho tiempo hemos sido percibidas como seres que debemos ser dóciles, calmados, debemos representar sí, la dulzura, debemos ser delicadas, debemos ser unos ciertos patrones de lo que se ha vinculado con una idea de lo femenino, ¿no? Entonces, lo que no entra dentro de esos patrones es como una disrupción. Entonces, claro, en ese espacio de querer decir también, este es mi cuerpo, esta es la rabia, y me vinculo con estas mujeres del pasado, de las representaciones, aunque no lo diga de manera explícita, hay también una búsqueda de dar ese espacio a decir, Sí, en efecto, somos también, estos somos, sí, sí, porque ciertamente la imagen de la mujer siempre se ha vinculado a esta cosa romántica, dulce, Sí. materna, ¿no? sí. Que no nos podemos permitir una palabrota, que no nos podemos permitir un acto descarnado, porque eso no pertenece al género femenino. Sí, así es. Y que si estamos rabiosas, entonces estamos histéricas, ¿no? Sí. Y se nos trata como Sí. de personas que siempre problemas psicológicos, hormonales además, ¿no? Sí. Entonces, ciertamente el tratamiento ha sido como muy, bueno, muy injusto. Sí, y sigue siendo. Sigue siendo. Sí, sigue siendo. Fíjate Sí, que incluso lo conversábamos, ahora lo recuerdo, conversábamos con Karina Castillo, el tema de la mujer en la cocina, ¿no? Del rol que lo vinculo con el tema del trabajo femenino que tú haces. Y hablábamos que ahora las mujeres chefs, no sé qué, que son jefes de cocina, han tenido que convertirse en unos tipos, ¿no? Unos varones, ¿no? Una gente que grita, que dice groserías en una cocina para poder sostener el liderazgo, ¿no? De ese equipo de trabajo que es tan complejo. Y ella me decía, mira, no todas, ¿no? Hay importantes mujeres chefs que lideran grandes cocinas en un mundo, ¿no? Y que desde la feminidad. Y hablábamos justo de María Fernanda de Jacobé, ¿no? Que con un gran liderazgo, habla dulce, pero con muchísima fortaleza. Claro. Pero eso aquí en Occidente cuesta entenderlo, Sonia. Creo que es un tema de... Quizás para esas mujeres ha sido difícil, aquellas que han tenido que recurrir a ciertas formas que repiten las formas que usualmente tienen los hombres,
fue la manera como encontraron para poder entrar dentro de esa jerarquía dominada principalmente por hombres, ¿no? Hablo de jerarquía porque entiendo que la cocina es mucho una jerarquía, ¿no? Y entiendo que efectivamente terminamos replicando aspectos vinculados a lo que se puede pensar como lo masculino. Pero creo que los acercamientos acerca de... Creo que quizás ahora puede ser más viable para una mujer tener una aproximación menos confrontacional en ciertos aspectos, porque ya ha habido mujeres que anteriormente han pavimentado un espacio para que quizás anteriormente a esas mujeres les fue particularmente difícil acceder a esas estructuras sin replicar ese modelo masculino. modelo masculino. Entonces, yo creo que es como una discusión bien interesante acerca de esas ideas de lo masculino, lo femenino, y también de la idea del el espacio que las mujeres ocupan en diferentes disciplinas y áreas En el arte. En el arte lo cuesta arriba que ha sido el reconocimiento, sobre todo en las áreas creativas, o sea, diseño, arquitectura y artes visuales, lo difícil que ha sido el reconocimiento de la mujer, ¿no? Del trabajo importante que han tenido grandes artistas, grandes arquitectas, grandes diseñadoras, Sí, que se les reconozca su trabajo, ¿no? sí, así es. O sea, siempre se nombran a los grandes arquitectos y las mujeres no existen. Siempre se nombran a los grandes artistas y las mujeres no existen, no existieron, ¿no? Sí, yo creo que es parte de voy a hacer un eufemismo, pero es como de una mala costumbre. Y cuando digo mala costumbre no lo trato de minimizar. Creo que si no hubiesen existido como las luchas de reivindicación de los derechos de la mujer, probablemente seguiría sucediendo que no hubiese espacio para visibilizar el trabajo de mujeres en muchas áreas. Entonces, hay todavía un modelo de pensamiento que sigue anclado a estas maneras del pasado, y cuesta mucho esa mala costumbre, en realidad la dificultad de aceptar. Incluso a nosotras mismas nos cuesta. Sí, porque es que esa estructura, esa estructura es como un techo para todos, en la que hemos sido formados, y al darnos cuenta de que no necesariamente es la estructura más justa, como individuos, entonces salimos de esa, creo, de esa rama como tan impositiva, ¿no? Pero sí, todos estamos en ese velo de diferenciación de valor entre el hombre y la mujer, que ha hecho que, bueno, que por tanto tiempo eso haya sido tan difícil, ¿no? Constanza, tu trabajo también está muy vinculado, bueno, lo dije al principio, al tema familiar, al tema cotidiano. O sea, para ti es muy importante la imagen de tu papá, muy importante la imagen de tu mamá, Sí, que la fotografías mucho, que te fotografías con ella, que ella forma parte de tu historia del arte, ella está presente siempre. sí. Es su mano, su abrazo, su cara. ¿Por qué es tan importante? Sí, yo creo que esto tiene que ver quizás, aparte de que creo que nosotras, me refiero a mi hermana y a mí, como núcleo familiar éramos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y a pesar de que tenemos una familia con tíos y tal, el núcleo nuestro era como muy fuerte en cuanto a
como la estructura de la cual aprendíamos o en la cual confiábamos, ¿no? Como bajo los parámetros dados en casa, ¿no? Y cuando yo empiezo a estudiar fotografía, empiezo como a entender que hay una especie de permiso que te dan tus seres queridos cuando empiezas a fotografiarlos, a dejarse ver. Normalmente en un principio quizás las personas en una familia rehúsan un poco que les estén tomando fotos a cada rato porque se sienten invadidos, pero ya sea desde el afecto o porque comprenden verdaderamente que eso que estás haciendo a través de la fotografía es un proceso que es importante para ti, de diálogo y de vinculación con lo emotivo, te lo permiten. Hablo, por ejemplo, en este caso de mi papá, que era una persona al que siempre le gustó la fotografía, pero que ya al hacerse mayor no gustaba de ser fotografiado. Y aún así, mi papá cuando enferma, luego mi papá muere, pero en ese periodo yo decidí que yo deseaba conservar esos momentos de como los últimos momentos de mi papá, ¿no? Y él me permitió fotografiarlo en esos momentos de vulnerabilidad. Entonces, en ese momento para mí significó un acto de extrema confianza y un regalo de amor Claro. de mi papá hacia mí muy grande, porque implicaba para él quizás aceptar una condición en extremo difícil y dejarse ver por otra persona, aunque fuese su hija, Desde su fragilidad. desde su fragilidad. Y cuando entiendo eso, también veo el tema de mi mamá, el cómo también viendo a mi mamá veo un poco la vinculación con mi yo del presente y lo que puede ser mi yo del futuro. Cómo pensar en cómo era mi mamá a mi edad, cómo soy yo ahora. Y tratar también de mantener, de integrar eso tan frágil que es la vida, que se nos va escapando, tenerlo de alguna manera. Entonces por eso también el tema de mi mamá, así como con mi papá y también con mi hermana que la ha fotografiado, es la idea de integrarlos en esa idea de lo que vamos siendo, ellos y yo. Sí. Qué bonito porque es un proceso sí, a la vez de reconocimiento, a la vez como catártico también, ¿no? Que sí, como purgar también. Yo no sé, es que te escucho y pienso también en mi mamá, ¿no? Y, y las similitudes, o sea, yo, fíjate, pero que yo lo estoy viendo, esto es una cosa privada que voy a, como a compartir con ustedes, pero que a mí me da rabia su envejecimiento, ¿no? Debe ser, qué fastidio, o sea, camina, anda, hazlo, ¿no? En vez de entender que yo voy en ese mismo proceso en el cual ella está, ¿no? Ese reconocer que es que así voy a estar yo. A mí también me pasa lo de la rabia con lo de mi mamá, por ejemplo, mi mamá que está envejeciendo y tiene Parkinson, y el ver el cuerpo cómo va cambiando, porque creo que lo que sucede es que uno, aunque uno tenga la edad que tenga, el parámetro o la estructura dentro de la casa siempre es: yo soy la hija de mi mamá. Y uno recuerda a su mamá yo recuerdo a mi mamá hace 2 años y mi mamá hacía muchas más cosas. Mi mamá está bien, pero me refiero de manera física, activa, tal, hace muchas más cosas de las que hacía hace 2 años. Y eso fue hace 2 años, para mí eso no es nada, pero en realidad es tiempo. Es tiempo y el cuerpo lo
lo cuentas a través de esos movimientos. Entonces hay una como inconformidad en cierto sentido de decir, de ver esa imposibilidad que antes existía, que era el moverse, el hacer, el ser lo que se era. Y también creo que es un proceso largo de aceptación de que vamos cambiando, ellos y nosotros. Y esa aceptación no es fácil. No es fácil también. Sí. Gracias, Cristians. No, va que... Gracias por esta conversa tan íntima y tan suavecita además. Esta señora colérica, ustedes, que tiene una conversación tan dulce, tan profunda y tan femenina. Gracias. En esa rabia junto mío. Gracias, Gracias. Sí. Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto.